Muchas gracias, José Antonio, agradeciendo tanto a usted como a todos la oportunidad de compartir estos momentos. Empecé desde las 6 de la tarde con ustedes, me desconecté un ratito porque tenía que celebrar misa ahorita aquí en la comunidad, pero afortunadamente ya estamos aquí listos para compartir este momento. Y me han pedido que efectivamente comparta sobre este tema que voy a compartir pantalla para presentarlo a ustedes. Y yo quisiera, pues, de entrada decir que estuve escuchando a Fray Carlos y me quedé asombrado de su profundidad, de su sabiduría. Y pues yo dije, bueno, yo, ¿qué les voy a compartir? Lo mío es un lenguaje muy casero, muy sencillo, muy de la vida ordinaria. Y mis respetos y mi cariño, pero aquí está lo diferente, lo distinto, donde nos enriquecemos todos. Padre Fray Carlos, con esa profundidad extraordinaria, mi admiración y mi respeto. Y nosotros aquí con un lenguaje más sencillo, vamos a compartir con ustedes este tema. Por otra parte, quiero decir de entrada que al compartir estos temas, que son como la doctrina social de la Iglesia, partimos de nuestra fe y de la centralidad de nuestra fe en Jesucristo. Porque todo lo que el Papa nos va a compartir, y es lo que yo te quiero ofrecer a ustedes, pues a veces algunos lo malinterpretan diciendo, este Papa pues no está tan centrado en Jesucristo, habla más de economía, de los pobres, de los indígenas, de la Amazonía, de la casa común, del clima, de la fraternidad universal. Si alguien dice que el Papa está mal, no lo conoce, no lo conoce. La motivación más profunda del Papa Francisco, igual que los anteriores papas, es Jesucristo, es el Evangelio, es la palabra de Dios. Entonces, lo que yo voy a compartir adelante, aunque no tenga así como muchas citas bíblicas explícitas, la inspiración es profundamente bíblica. A partir de la encarnación del Verbo de Dios, a partir de lo que Él nos invita fundamentalmente a amarnos como hermanos. Diálogo, camino para el bien común. Quiero compartir con ustedes dos momentos. El diálogo interpersonal y el diálogo familiar. Y me quiero basar en lo que el Papa expone en Amoris Laetitia, que es esta exhortación sobre la alegría del amor, que habla sobre la familia y el matrimonio, en que nos ofrece unos criterios que nos ayudan a educarnos para saber dialogar en la familia y en la comunidad, porque ahí está la base. Porque si no dialogamos en la familia, en la comunidad, en el grupo, en el barrio, en la colonia, en el pueblito, en donde quiera que vivamos, en la universidad o en el trabajo, si no aprendemos a dialogar ahí, ¿qué vamos a dialogar a nivel social y político? Por eso, lo que el Papa nos va a decir, insisto, inspirado en el Evangelio, en la vida de Jesús, pues nos ayuda muchísimo para dar el segundo paso. El segundo momento ya será el diálogo para la amistad social, también que tiene que ver con la política. Y transcribo literalmente algunos de los párrafos que el Papa dice en esa exhortación a Amoris Laetitia en primer lugar. En el número izquierdo de los párrafos aparece el número respectivo y es una transcripción literal y sobre ella voy a ir haciendo algunos comentarios. El diálogo, dice el Papa Francisco, es una forma privilegiada e indispensable de vivir, expresar y madurar el amor en la vida matrimonial y familiar y en la vida social, pero supone un largo y esforzado aprendizaje. Es una forma privilegiada e indispensable. En primer lugar, nacemos del diálogo entre papá y mamá, el diálogo sexual. Nacemos de ahí y toda nuestra vida dependemos de alguien. De chiquito empezamos a balbucear alguna palabra y cuando ya el bebé empieza a decir mamá, papá, qué felices se sienten los papás. O cuando los niños no pueden hablar, qué tristes. El diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir, de ser, de relacionarnos. Pero tengamos en cuenta, varones y mujeres, adultos y jóvenes, tienen maneras distintas de comunicarse, usan un lenguaje diferente, se mueven con otros códigos y a veces algunos no alcanzamos a entender los códigos de los nuevos jóvenes, no solamente de los grupos por ahí de las colonias, de los barrios. No, no.
en la misma casa, en la misma casa. Y la forma de hablar, de relacionarse, hombre y mujer, varían. No se diga entre jóvenes y personas mayores. Entonces, así es. El modo de preguntar, la forma de responder, el tono utilizado, el momento y muchos factores más pueden condicionar la comunicación. Es muy distinto decir, ¿qué piensas, amor? ¿Qué piensas? ¿Qué gustas? ¿A dónde vamos? Decir, ay, otra vez con tus impertinencias. El mismo tonito ya te está diciendo algo. Aunque a veces no digas el mismo tono, el gesto de la cara. Siempre es desarrollar algunas actitudes que son expresión de amor y hacen posible el diálogo auténtico. Y repito, aquí es el Papa donde nos quiere pues, proponer algunos principios, algunos criterios. ¿Qué son estos? Darse tiempo. Tiempo de calidad, que consiste en escuchar con paciencia y atención hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba. Qué importante es esto. Tiempo de calidad. La mayoría de nosotros a veces no tenemos tiempo. Dime rápido, ¿qué se te ofrece? No tengo tiempo. Dime pronto. O a veces el tiempo de calidad, pues solamente los mensajitos de WhatsApp, 2, 3, 4 palabritas y rápido. Todo eso ayuda, obviamente, pero hay que ver si nos quedamos solo con eso. Para llegar a esto, tiempo de calidad requiere la ascesis de no empezar a hablar antes del momento adecuado. En lugar de comenzar a dar opiniones o consejos, hay que asegurarse de haber escuchado todo lo que el otro necesita decir. Esto es una ascesis, es decir, una disciplina, un autocontrol, porque a veces queremos responder de inmediato. Haz esto al otro, yo pienso que, oh, ya te dije. Escuchar, haber escuchado lo que el otro necesita decir, en vez de darle luego opiniones o consejos o orientaciones o regaños. Esto cada quien vayámoslo pensando en nuestra propia familia. Yo lo digo como obispo, como cardenal igualmente. Para mí es una ascesis también. Yo a veces quisiera empezar a hablar, luego responder, dar un consejo. La ascesis de no empezar a hablar antes del momento adecuado. Esto es una educación, es una ascesis, es un control de uno mismo. Esto implica hacer un silencio interior para escuchar sin ruidos en el corazón o en la mente, despojarse de toda prisa, dejar a un lado las propias necesidades y urgencias, hacer espacio. ¿A qué horas podríamos platicar? ¿A qué horas tienes tiempo para que platiquemos? Porque realmente, yo les decía a veces a los padres allá en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, miren, si a veces vienen de momento de improviso, pues yo les atiendo rapidito porque tengo quizá otro compromiso. Háblenme, díganme, oye, ¿a qué horas podemos platicar? Y yo les digo, mira, tal día o a toda hora o vente ahorita y tenemos el tiempo que quieras. Bueno, darse tiempo, hacer espacio, despojarse de toda prisa, dejar a un lado las propias necesidades y urgencias. A veces tenemos urgencias. Bueno, disculpa que no te puedo ahorita atender, pero al rato podemos platicar, ¿qué te parece? Eso, hacer a un lado, porque tenemos urgencias y a veces a los hijos o a otras personas se les ocurre cuando menos disponibles estamos. Muchas veces uno de los cónyuges, y esto que se dice en el matrimonio es para todos, no necesita una solución a sus problemas, sino ser escuchado. Ser escuchado. Qué importante es para el diálogo que tú escuches y que seas escuchado o escuchada. Tiene que sentir que se ha percibido su pena, su desilusión, su miedo, su ira, su esperanza, su sueño. Me ha tocado escuchar a alguna persona que se intentó quitar la vida. Y en vez de empezar a regañarle, a decirle, a darle consejos, escucharle. Y a veces escucharle en silencio. Y hacer silencios para que la persona pueda pues seguir hablando lo que quiera y decir lo que quiera. Y a veces darán el lenguaje de las lágrimas, a veces el silencio de los gemidos, pero que la otra persona sienta que se ha percibido su pena, su desilusión, su miedo, su ira, su esperanza, su sueño. Son frecuentes lamentos como estos, y si se dan en el matrimonio, pero se pueden dar en la fábrica, en la oficina, en la escuela.
no me escucha. Cuando parece que lo está haciendo, en realidad está pensando en otra cosa. Y uno se da cuenta en la cara, en el gesto, en la actitud. Hay lenguajes no verbales. Hablo y siento que está esperando que termine de una vez. Cuando hablo intenta cambiar de tema o me da respuestas rápidas para cerrar la conversación. Son frases que escuchamos con mucha frecuencia, no solamente en el matrimonio, sino, repito, en el trabajo, en la relación de unos con otros. Desarrollar el hábito de dar importancia real al otro. Esto exige una ascesis, una disciplina, un autocontrol. Se trata de valorar su persona, de reconocer que tiene derecho a existir, a pensar de manera autónoma y a ser feliz. Es una persona. Como dice Jesús, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Todo esto es evangélico, netamente, aunque no sea una cita bíblica explícita, pero esto es evangélico. Ama a los demás, como Dios te ama a ti, como nos ama Dios, como el papá de ayer domingo. El papá de ayer domingo, que en vez de puros reproches, le hace fiesta al hijo, que reconoció su error y volvió a casa. Nunca hay que restarle importancia a lo que digo o reclame, aunque sea necesario expresar el propio punto de vista. Claro que sí, uno tiene que decir su propio punto de vista, pero primero escucha, porque a veces queremos luego dar respuestas o regaños y no escuchamos por qué hizo esto esta persona. Algunas veces cuando no comprendo, le pregunto, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué significa esto? En vez de inmediatamente estar regañe, peleé, subyace aquí la convicción de que todos tienen algo que aportar, porque tienen otra experiencia de la vida, porque miran desde otro punto de vista. Los brasileños hablan mucho de eso, como la realidad tiene muchos puntos de vista. El tuyo es tu punto de vista, pero la realidad tiene muchos puntos de vista y la otra persona tiene otro punto de vista. Miran desde otro punto de vista, porque han desarrollado otras preocupaciones y tienen otras habilidades e intuiciones. Entonces, esto, repito, es una educación. Educarnos para el diálogo. Educarnos. No solamente para responder, sino para escuchar. Y esto es una ascesis, una disciplina. Es posible, y esto cuesta mucho trabajo, pero es posible, reconocer la verdad del otro, el valor de sus preocupaciones más hondas y el trasfondo de lo que dice, incluso detrás de palabras agresivas. ¿Por qué me insultas? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué? ¿Qué significa? Para ello hay que tratar de ponerse en su lugar e interpretar el fondo de su corazón, detectar lo que le apasiona y tomar esa pasión como punto de partida para profundizar en el diálogo. ¿Por qué? Entendí bien. ¿Qué significa? ¿Por qué me dices esto? Incluso detrás de palabras agresivas que con frecuencia tenemos. ¿Por qué me dices esto? ¿Qué significa? ¿En qué te he dado motivos para ello? Esto no es fácil, porque a veces con palabras agresivas respondemos con más agresión y más insultos y más ofensas y a ver quién dice las peores leperadas. Una ascesis para poder escuchar, incluso descubrir qué hay en su agresividad. ¿Qué hay? Y a veces la agresividad, repito, no es de palabras, es de acciones, de gestos. La cara que alguien tiene, cómo te trata y cómo te ve, ya te dice mucho, ya te dice mucho. Entonces, descubrir qué hay ahí. Y tener amplitud mental para no encerrarse con obsesión unas pocas ideas y flexibilidad para poder modificar o completar las propias opiniones. Poder decir uno, me equivoqué, disculpa, yo pensé otra cosa. Yo creí que tú, esto, aquello. No, discúlpame. La unidad a la que hay que aspirar no es uniformidad. No somos hechos en serie, sino en serio, sino una unidad en la diversidad. Como en la Santísima Trinidad. Son diferentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Diferentes, pero unidos. Tres dioses, no, un solo Dios. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Eso es unidad en la diversidad. No es posible que, digamos, en la familia todos seamos idénticos, no. Iguales en dignidad, sí, pero no idénticos. Cada quien tiene su aporte, hombre y mujer, niños y gente grande, vecinos, amigos y de enemigos. En este estilo enriquecedor de comunión fraterna, es el amor, aménse. Los diferentes se encuentran,
se respetan y se valoran, pero manteniendo diversos matices y acentos que enriquecen el bien común. Cada quien, repito, tiene su punto de vista, y si escuchamos diversos puntos de vista, nos enriquecemos. Hace falta liberarse de la obligación de ser iguales. Iguales en dignidad, pero no iguales idénticos. También se necesita astucia y inteligencia para advertir a tiempo las interferencias que puedan aparecer, que quién se está metiendo, quién te está influyendo, que si la suegra, que si el suegro, que si los amigos, de manera que no destruyan un proceso de diálogo. Saber entrar en el corazón de cada quien, mirarse a los ojos, de corazón a corazón. Por ejemplo, reconocer los malos sentimientos que vayan surgiendo y relativizarlos para que no perjudiquen la comunicación. Uno saber leer en sí mismo, en mi propio cuerpo, en mis reacciones, que yo lea, ay, ya me enojé más de la cuenta, ay, ya estoy reaccionando más de la cuenta. Que uno mismo se conozca, hay que conocerse a uno mismo. También saber leer aún el cuerpo de la otra persona, cuál es su reacción, cuál es su sentimiento. Es importante la capacidad de expresar lo que uno siente sin lastimar, es importante. Expresar lo que yo siento sin lastimar, porque a veces somos buenos para ofender. Es que no eres una bruta, eres un bruto. Es que no entiendes, es que te parece a tu papá, te parece a tu mamá. Utilizar un lenguaje y un modo de hablar que pueda ser más fácilmente aceptado o tolerado por el otro, aunque su contenido sea exigente. Plantear los propios reclamos, pero sin descargar la ira como forma de venganza. Bien importante. Si yo pienso así, no estoy de acuerdo por esto, por aquello, más allá, pero no empezar ofendiendo, insultando. Evitar un lenguaje moralizante, eso está bien, está mal, es pecado, no pecado, que solo busque agredir, ironizar, culpar, herir. Ojo con eso, ¿eh? Esta es una educación, pero esta educación, repito, empieza en la casa, ¿eh? Entre hermanos, entre esposos, en la familia, ahí empieza esta educación. No es nada fácil. Hay que pedirle al Señor Dios que nos ayude a decirle, yo alguna vez que con algunas gentes que me hicieron mucho daño, pues tenía mucho coraje, mucho resentimiento, pero tocó el evangelio que dice Jesús, Lucas capítulo 6, si tratas bien a quien te trata bien, ¿qué chiste tiene? Eso todo el mundo lo hace. Trata bien a quien te trata mal, haz el bien a quien te hace el mal. Y yo le dije a Jesús, pues lo que estás diciendo parece medio inhumano, pero como tú lo dices, lo voy a hacer. Ayúdame, ayúdame, Señor. Y hasta la fecha recuerdo todo eso, pero no me duele. Y no estoy reaccionando contra aquellas personas que me hicieron mucho daño. Muchas discusiones en la pareja no son por cuestiones muy graves. A veces se trata de cosas pequeñas, poco trascendentes, pero lo que altera los ánimos es el modo de decirlas o la actitud que se asume en el diálogo. Pues no es tanto el problema de fondo, sino la manera, la manera. Tener gestos de preocupación por el otro y demostraciones de afecto, eso es el cariño por encima de todo. Más moscas atrae una gota de miel que un barril de vinagre. El amor supera las peores barreras. Es muy importante fundar la propia seguridad en opciones profundas, convicciones o valores y no en ganar una discusión o en que nos den la razón. Porque si nos ponemos en este plan, todos perdemos, ¿eh? Porque ofendemos, herimos y esas heridas se quedan y se le quedan a alguien. ¿Te acuerdas? Y tú que tú me dijiste, y que tú me hiciste, y que tú lo otro. Híjole, lo importante es, bueno, mis convicciones, mis decisiones, sí, pero no ofender. El amor supera las peores barreras. Y es lo que dice el Señor, ¿eh? Es lo que dice el Señor. Jesús a Judas le dice, amigo, con un beso vas a entregar al Hijo del Hombre. Y a Pedro, que le había regado feamente, lo había traicionado espantosamente, Pedro, ¿de veras me quieres? No le dice, Pedro, eres un tal por cual, no te da vergüenza, me prometiste, no cumpliste, ahora yo tampoco. No, no, no. Pedro, ¿de veras me quieres? Vamos adelante. Lo que pasó ya pasó, punto. Adelante, vamos adelante. Vamos adelante. El encuentro educativo entre padres e hijos puede ser facilitado o perjudicado por las tecnologías de la comunicación y la distracción cada vez más sofisticadas. Esto puede ayudar o perjudicar. Cuando son bien utilizadas, pueden ser útiles para conectar a los miembros de la familia a pesar de la distancia. Claro, todos sabemos, una videollamada,
Una conexión de esta nos acerca a pesar de las distancias geográficas. Claro que sí, bien utilizadas estas tecnologías ayudan muchísimo. Los contactos pueden ser frecuentes y ayudan a resolver dificultades. ¿Cómo pueden ayudar? Pero debe de quedar claro que no sustituyen ni reemplazan la necesidad del diálogo más personal y profundo que requiere el contacto físico, o al menos de la voz de la otra persona. Nunca se compara lo presencial con lo virtual. Apreciamos mucho lo virtual como estos medios que estamos teniendo ahorita, pero obviamente lo ideal siempre es lo presencial. Sabemos que a veces estos recursos alejan en lugar de acercar, como cuando a la hora de la comida cada uno está concentrado en su teléfono móvil, o como cuando uno de los cónyuges se queda dormido esperando al otro, que pasa horas entretenido con algún dispositivo electrónico. Y esto, ¿cuánto se experimenta? ¿Cuánto se experimenta? De veras. En la familia también esto debe ser motivo de diálogo y de acuerdo, ¿sí? A la hora de la comida, cero celular, salvo algunas emergencias, claro, que permitan dar prioridad al encuentro de sus miembros sin caer en prohibiciones irracionales. También, tampoco, cuidado. De cualquier modo, no se pueden ignorar los riesgos de las nuevas formas de comunicación para los niños y adolescentes que a veces los convierten en abúlicos, desconectados del mundo real. Esto es muy cierto, lamentablemente. Este autismo tecnológico, estás fuera de ti, estás en otro mundo, los exponen más fácilmente a los manejos de quienes buscan entrar en su intimidad con intereses egoístas y estar al pendiente de todo. Hasta ahí es lo que el Papa pone en Amoris Laetitia sobre el diálogo en la familia, en la comunidad, lo más inmediato. Damos ahora un segundo paso. Diálogo y amistad social, y aquí quiero basarme fundamentalmente en la encíclica Fratelli Tutti, en que el Papa nos ofrece unos criterios sobre el diálogo social y político que pueden orientar la educación de los líderes políticos para que el diálogo sea provechoso. Las diferencias que para mí puedan crear armonía y no desencuentros. Diálogo y amistad social. Pero repito, todo esto está inspirado en la palabra de Dios, ¿eh? En la palabra de Dios fundamentalmente, aunque a veces no aparezcan citas bíblicas explícitamente. Son todas frases textuales del Papa. En la parte izquierda está el número respectivo de Fratelli Tutti en este caso. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de acuerdo, todo eso se resume en el verbo dialogar. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. Nadie tiene la verdad plena y completa, solo Dios. Necesitamos acercarnos, expresarnos, escucharnos, mirarnos, conocernos, comprendernos, buscar puntos de contacto, dialogar. Acuérdense, diálogos, es decir, palabra que se comparte, que se comunica, que se imparte, que se comunica. Dialogar, es decir, que requiere personas que te expreses, y puede ser expresión verbal o no verbal, pero requiere personas. Necesitamos educarnos para esto, como lo decíamos anteriormente. No hace falta decir para qué sirve el diálogo. Dice el Papa, me basta pensar qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades. Qué importantes. Yo viví muchas experiencias con comunidades indígenas, tanto aquí en el Estado de México, cerca de Toluca, con mazaguas y con otomíes, como allá en Chiapas, con tzotziles, celtales, choles, tojolabales, soques, etcétera. Y ver cómo las comunidades llegaban a ciertos acuerdos después de escucharse todos unos a otros. Escucharse, el poder llegar a consensos en los más lugares que fuera posible, más ocasiones factibles. De veras, qué importante es el diálogo. Qué importante es el diálogo, la relación, la comunicación entre unos y otros. Estamos con estos problemas serios ahora con la guerra de Rusia y Ucrania, y las ofensas que se hacen incluso entre unos y otros. Qué difícil es si no hay capacidad de diálogo. El diálogo persistente y corajudo, es decir, por encima de todo, no es noticia como los desencuentros y los conflictos, ¿cierto? No es noticia como los desencuentros, los conflictos. Anoche en la premia de la entrega de los Óscares, es más noticia la bofetada que uno le dio al otro que lo otro.
los premios y todo lo demás, que si Coda se llevó uno de los Oscars, etcétera, etcétera. Pero, repito, el diálogo no es noticia, como los desencuentros y los conflictos, pero el diálogo ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. Por eso es tan importante educarnos. Insisto, desde la familia, la casa, la comunidad, la iglesia, el grupo, la escuela, la universidad, pero también en la política, en la economía, en el trabajo, etcétera. Algunos huyen de la realidad refugiándose en mundos privados y otros la enfrentan con violencia destructiva. Otros la enfrentan con violencia destructiva, destruyen todo a su alrededor, aunque la causa por la que luchan es justa, pero la forma. Acuérdense de Moisés. Moisés vio que estaban cometiendo una injusticia contra sus paisanos. ¿Y qué hizo? Pues mató a un egipcio. Y él quiso de esa forma remediar, pero no, cuando se dieron cuenta y lo iban a acusar ante el faraón, tuvo que huir. Tuvo que huir. Después, cuando regresa, ya no regresa el Moisés violento, sino es otro el plan de Dios. Algunos tratan de huir de las realidades refugiándose en mundos privados, sea por la tecnología, estar todo el tiempo con su celular, y otros lo enfrentan en forma de violencia destructiva. Pero entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta siempre hay una opción posible, que es el diálogo. Y a eso hay que buscarle, hay que intentarlo. Que cuesta mucho trabajo, claro que cuesta trabajo, eso no es fácil, porque algunos no estamos tan educados para el diálogo, sino para imponer nuestra opinión. El diálogo entre las gentes, el diálogo en el pueblo, porque todos somos pueblo, la capacidad de dar y recibir permaneciendo abiertos a la verdad. Esto es educarnos para esto, educarnos para saber dialogar, y repito, en la familia, pero también en la universidad, en el trabajo, en el grupo, la comunidad, en la parroquia. Un país crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva. El diálogo no solamente de personas, también de comunidades, de grupos, de culturas. La cultura popular, la cultura universitaria, la cultura juvenil, la cultura artística, la cultura tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia, la cultura de los medios de comunicación. Si aprendemos a combinar y que cada quien aporte lo suyo, este mundo sería diferente. Sería diferente. Se suele confundir el diálogo con algo muy diferente, un febril intercambio de opiniones en las redes sociales, muchas veces orientado por información mediática no siempre confiable. Ustedes tienen mucha experiencia en esto. Yo tengo poco tiempo de meterme en estas cosas, algo lo hago, pero poco. Son solo monólogos que proceden paralelos, cada quien su verdad, y punto. Son monólogos, quizá imponiéndose a la atención de los demás por sus tonos altos o agresivos, a ver quién dijo la cosa más gruesa, más dura, más difícil, más complicada, más ofensiva. Pero los monólogos no comprometen a nadie. Si yo digo y pienso y ay, me quedo con mi idea, ya me quedé contento que llegó a no sé cuántos le dieron like y cuántos no, hasta el punto de que sus contenidos frecuentemente son oportunistas y contradictorios. Cuidado con eso. La resonancia de todo esto y los reclamos en los medios en realidad suelen cerrar las posibilidades del diálogo, porque permite que cada uno mantenga intocables y sin matices sus ideas, intereses y opiniones con la excusa de errores ajenos. Es decir, yo soy yo digo y punto, y no me importan los demás. Me importa es decir y hablar e imponerme, y mientras más diga y más ofenda, más... Cuidado, prima la costumbre de descalificar rápidamente al adversario, aplicándole epítetos humillantes, en lugar de enfrentar un diálogo abierto y respetuoso, donde se busque alcanzar una síntesis superadora. Qué difícil es esto, en la vida social, económica o política. En todas partes. A veces en la misma iglesia padecemos estas cosas también. Dice el Papa, son palabras textuales. Prima la costumbre de decir
Se impone la costumbre de descalificar rápidamente a quien piensa distinto, aplicándole epítetos humillantes, descalificativos de esto y lo otro. Ustedes saben, ustedes lo escuchan, no tengo por qué repetirlo. En lugar de enfrentar un diálogo abierto y respetuoso, a ver, ¿por qué opina esto? ¿Por qué opina lo otro? ¿Qué dice de aquello? ¿Qué dice más allá? Oye, hablemos, dialoguemos, donde se busca alcanzar una síntesis superadora. Lo peor es que este lenguaje habitual en el contexto mediático, en una campaña política, porque esto es muy común, los debates, por ejemplo, imagínense, se ha generalizado de tal manera que todos lo utilizan cotidianamente, como si allí estuviera el éxito. El debate frecuentemente es manoseado por determinados intereses que tienen mayor poder, procurando deshonestamente inclinar la opinión pública a su favor. Cuidado con eso. Y hay que estar preparados para ello. Es decir, discernir esto que está pasando. Y esto no es novedad, está pasando siempre, pero está pasando hoy entre nosotros, en nuestra vida política nacional. ¿Cómo está pasando esto? A veces los partidos hacen mucho honor a su nombre, parten, parten, dividen, confrontan, en vez de cada quien aportar su verdad para el bien común. No me refiero solamente al gobierno de turno, que cada vez estemos pensando, esto está muy bueno para este gobierno, ya que este poder manipulador puede ser económico, político, mediático, religioso o de cualquier género. A veces lo justifica o excusa cuando su dinámica responde a los propios intereses económicos e ideológicos, pero tarde o temprano se vuelve en contra de esos mismos intereses. Cuando alguien no sabe escuchar ni dialogar, él mismo se está perjudicando. Él mismo se está perjudicando, aunque de momento pareciera que vence, él mismo se está perjudicando ante las personas que saben pensar y que tienen sabiduría para discernir. La falta de diálogo implica que ninguno en los sectores distintos está preocupado por el bien común, sino por la adquisición de los beneficios que otorga el poder, o en el mejor de los casos, por imponer su forma de pensar. Imponer su forma de pensar. Que todo el mundo diga lo que él dijo está bien, es lo mejor, e imponer. Y si tienes un poder mediático en tus manos, con más razón. Así las conversaciones se convertirán en meras negociaciones para que cada uno pueda rasguñar todo el poder y los mayores beneficios posibles, no en una búsqueda conjunta que genere bien común. Lo que importa es ganar, que puedas vencer de momento, imponerte, no tanto compartir, conjugar. Los héroes del futuro, y espero que sean ustedes, serán los que sepan romper esa lógica enfermiza y decidan sostener con respeto una palabra cargada de verdad, más allá de las conveniencias personales. Dios quiera que esos héroes se estén gestando silenciosamente en el corazón de nuestra sociedad. Que ustedes puedan ser esta flor que se va abriendo y que embellece a nuestro mundo. Pero esto es un proceso, esto es un cambio. En vez de que seamos puras espinas, que podamos ser una hermosa flor, una hermosa rosa que alegra, que ayuda, que conjunta los distintos pétalos y los distintos colores. Los héroes del futuro, espero que sean ustedes, que seamos, y del futuro y del presente, los que sepan romper esa lógica enfermiza y decidan sostener con respeto una palabra cargada de verdad, más allá de las conveniencias personales. Dios quiera que esos héroes se estén gestando silenciosamente en el corazón de nuestra sociedad. Hay que pedirlas a Dios. Ven, Espíritu Santo, ayúdame para que yo sepa dialogar y de esta forma yo pueda aportar mi persona, mi opinión, mis ideas al bien de la comunidad. En la iglesia hoy hablamos de sinodalidad, es decir, caminar juntos, escucharnos, tomarnos en cuenta. Claro, habrá quien tome decisiones, es cierto, pero después de escuchar, después de tomar en cuenta a tantas personas, y esto tiene que irse construyendo. El auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. Qué importante es esta educación. Respetar el punto de vista del otro, respetarlo. No estoy de acuerdo, pero lo respeto. Y lo respeto en la forma también de expresarme. Como en la iglesia somos una gran variedad, pero hay que
orientales y occidentales. De veras, latinoamericanos y europeos, etcétera, asiáticos y africanos, diferentes, distintos. Respetar el punto de vista del otro. Desde su identidad, del otro tiene algo que aportar y es deseable que profundice y exponga su propia posición para que el debate público sea más completo todavía, aportar entre todos. Es cierto que cuando una persona o un grupo es coherente con lo que pide y piensa, se adhiere firmemente a valores y convicciones y desarrolla un pensamiento. Eso, de un modo o de otro, beneficiará a la sociedad y cada quien tenemos que tener nuestras convicciones, nuestros valores. No es decir que todo vale igual, no. Hay cosas que no estoy de acuerdo, pero te respeto. Yo respeto a una persona que ha abortado, pero no estoy de acuerdo con el aborto. Pero respeto a la persona. Respetar a la persona. No estoy de acuerdo con algunas cosas. Hay que expresar mi convicción, pero te respeto. Y no por eso voy a insultarte, ofenderte, mucho menos a dañarte de otra manera. Pero esto solo ocurre realmente en la medida en que dicho desarrollo se realiza en diálogo y apertura a los otros. Somos diferentes, pero cada quien puede aportar algo. Porque en un verdadero espíritu de diálogo se alimenta la capacidad de comprender el sentido de lo que el otro dice y hace, aunque uno no pueda asumirlo como una convicción propia, claro. Cada quien tiene sus propias convicciones, hay que saber respetar y expresar la propia convicción. Oye, disculpa, con todo mi respeto, no estoy de acuerdo por esto, por aquello más allá. Es mi punto de vista, te respeto. Así se vuelve posible ser sinceros, ¿sí? Decir lo que pienso y siento, no disimular lo que creemos, no avergonzarnos de nuestra fe, por ejemplo, sin dejar de conversar, de buscar puntos de contacto y sobre todo de trabajar y luchar juntos. Reitero, en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son distintos, diferentes, pero son un solo Dios por el amor que los hace uno. La discusión pública, y se necesita, si verdaderamente da espacio a todos y no manipula ni esconde información, y bien importante, es un permanente estímulo que permite alcanzar más adecuadamente la verdad o al menos expresarla mejor. Impide que los diversos sectores se instalen cómodos y autosuficientes en su modo de ver las cosas y en sus intereses limitados. Pensemos que las diferencias son creativas. Las diferencias son creativas. Crean tensión y en la resolución de una tensión está el progreso de la humanidad. Así es. Así es. Pero somos diferentes y distintos, pero vamos caminando. En una sociedad pluralista, como la que vivimos, el diálogo es el camino más adecuado para llegar a reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y respetado y que está más allá del consenso circunstancial, que hay verdades eternas. Hablamos de un diálogo que necesita ser enriquecido e iluminado por razones, por argumentos racionales, por variedad de perspectivas, por aportes de diversos saberes y puntos de vista, y que no excluye la convicción de que es posible llegar a algunas verdades elementales que deben y deberán ser siempre sostenidas. Eso es fundamental. Algunas verdades fundamentales. La dignidad de la persona humana, por ejemplo. La dignidad es fundamental. Aceptar que hay algunos valores permanentes que vienen de la trascendencia de Dios mismo, aunque no siempre sea fácil reconocerlos, otorga solidez y estabilidad a una ética social. Es decir, ¿por qué el Papa está hablando hoy, por ejemplo, del respeto del diálogo entre las diferentes religiones? No significa que valga lo mismo ser creyente o no creyente, no. Eres persona, eres hijo de Dios. Desde la fe, tú vales también. Son principios, son valores que vienen de la trascendencia, vienen de lo alto. Y eso hay que reconocerlos como puntos de apoyo que nos pueden ayudar muchísimo. Pueden ayudar muchísimo. Aun cuando los hayamos reconocido y asumido gracias al diálogo y al consenso, vemos que esos valores básicos están más allá de todo consenso. Los reconocemos como valores trascendentes a nuestros contextos y nunca negociables. Eso sí, el valor de la persona humana, eso no es negociable. Te respeto. Podrá crecer nuestra comprensión de su significado y alcance, y en ese sentido el consenso es algo dinámico, pero en sí mismos son apreciados como estables por su sentido intrínseco. Siempre es convergente necesario para que pueda haber este desarrollo, pero no es porque de veras en el fondo tenemos una verdad permanente que la inteligencia puede captar, es decir, algo más allá de la trascendencia. Algunos no aceptan la trascendencia, pero para nosotros existe, y la trascendencia es Jesús, es Dios, obviamente. Pero respetamos a quien no lo cree. En la realidad misma del ser humano y de la sociedad, en su naturaleza íntima, hay una serie de estructuras básicas que sostienen su desarrollo y supervivencia. Para nosotros es fundamental
lo estamos arando en el aire. De ahí se derivan determinadas exigencias que pueden ser descubiertas gracias al diálogo, si bien no son estrictamente fabricadas por el consenso. Es el hecho de que ciertas verdades sean indispensables para la misma vida social es un indicio externo de que son algo bueno en sí mismo, ¿sí? Que nos llegaron también. Es la revelación que llamamos nosotros. Por consiguiente, no es necesario contraponer la conveniencia social, el consenso y la realidad de una verdad objetiva. Estas tres pueden unirse armoniosamente cuando a través del diálogo las personas se atreven a llegar hasta el fondo de una cuestión. Pero cada quien aportamos lo suyo, desde la filosofía, la teología, de la antropología o de la economía, etcétera, etcétera. Si hay que respetar en toda situación la dignidad ajena, es porque nosotros no inventamos o suponemos la dignidad de los demás, sino porque hay efectivamente en ellos un valor que supera las cosas materiales y las circunstancias y que exige que se les trate de otra manera. Esto para nosotros viene de lo alto. Desde arriba se nos va diciendo qué somos, quiénes somos. Hay gente que no lo acepta así de nuestra fe. Nosotros sí. Tenemos una verdad fundamental en la cual estamos unidos. Que todo ser humano posee una dignidad inalienable es una verdad que responde a la naturaleza humana más allá de cualquier cambio cultural. Por eso el ser humano tiene la misma dignidad inviolable en cualquier época de la historia y nadie puede sentirse autorizado por las circunstancias a negar esta convicción o a no obrar en consecuencia en cualquier parte del mundo y de la historia. Aunque durante algún tiempo se decía que los indígenas de aquí no tenían alma, que no eran cristianos. Por favor. Eso ya pasó, con un error, obviamente. La inteligencia puede entonces escrutar, discernir en la realidad de las cosas a través de la reflexión, de la experiencia y del diálogo, para reconocer que en esa realidad que la trasciende la base de ciertas exigencias morales universales. La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. El arte del encuentro. Reiteradas veces he invitado a desarrollar una cultura del encuentro que vaya más allá de las dialécticas que enfrentan. Es un estilo de vida por conformar ese poliedro que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todos formando una unidad cargada de matices, ya que el todo es superior a la parte. El poliedro representa una sociedad donde las diferencias conviven complementándose, enriqueciéndose e iluminándose recíprocamente, aunque esto implique discusiones y prevenciones, ¿cierto? Es una educación, es una ascesis. Escuchar, respetar, valorar a la otra persona. Porque de todo se puede aprender algo, nadie es inservible, nadie es prescindible. Esto implica incluir a las personas, a las periferias, a los pobres, a los marginados, a los descartados. Quien está en ellas tiene otro punto de vista. Ve aspectos de la realidad que no se reconocen desde los centros de poder donde se toman las decisiones más definitorias. La paz social es trabajosa, es artesanal, poco a poco hay que ir haciendo. Sería más fácil coartar las libertades y las diferencias con un poco de astucia y de recursos, pero esa paz sería superficial y frágil, no el fruto de una cultura del encuentro que la sostenga. No es fácil llegar a esta armonía social, a este diálogo social. Es una paz social trabajosa, artesana, que hay que ir construyendo y educando poco a poco. Integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. Esto no se consigue agrupando solo a los puros, a los que están de mi lado, a los que piensan como yo, porque aún las personas que puedan ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar que no debe perderse, esto es importante. Porque solamente te juntas con los que piensan como tú, de tu mismo grupo, partido, grupo, religión, etcétera, de tu misma tendencia, tus mismas preferencias. No. Lo importante es integrar los diferentes, que es más difícil y lento, pero es la garantía de una paz real y sólida. Tampoco consiste en una paz que surja acallando las reivindicaciones sociales o evitando que hagan lío, ya que no es un consenso de escritorio, una efímera paz que para una minoría feliz, no. Lo que vale es generar procesos de encuentro, procesos que constituyan un pueblo que sabe recoger las diferencias y respetarlas. Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo. Armémonos nosotros mismos, a nuestros alumnos, a nuestros compañeros, amigos y amigas. Enseñémosles la buena batalla del encuentro. Es una batalla, pero encontrarnos, respetarnos, valorarnos, llegar a la armonía. No es fácil, pero con la gracia de Dios y del Espíritu Santo, sí se puede, sí se puede. Las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hijo de hija de Dios,
ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. Y las religiones estamos para eso. Que durante algún tiempo las religiones hemos también destruido, dañado, enfrentado, peleado, destruido, cierto. Pero tenemos de la fe de nuestra religión, que es fundamentalmente amor. Cristo nos ha enseñado. El diálogo entre personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia. El objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores, experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y de amor. Yo disfruto mucho y disfruté la experiencia que tuvimos en Chiapas, ahí en el diálogo interreligioso, con hermanos presbiterianos, bautistas, adventistas, mormones, nazarenos, Asamblea de Dios, etcétera. Respetarnos, querernos, conocernos, valorarnos, apreciarnos, en vez de estar peleando todo el tiempo. Una cosa preciosa que Dios nos concedió vivir allá en esa experiencia. Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz, como ustedes, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros. Y para eso estamos llamados ustedes y todos nosotros. Repito, esta es una invitación del Papa para casi finalizar. Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo. Y esto no solamente ahorita en tiempos de Cuaresma, sino siempre, abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros. Y terminamos mi exposición con esa oración que el Papa compuso, que ustedes también ya la dijeron al inicio de la sesión a las 6 de la tarde. La tiene aquí en la pantalla. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. De esta forma yo termino de compartir con ustedes este momento y repito, gracias por la oportunidad de compartirlo. Son experiencias muy sencillas. La inspiración fundamentalmente es bíblica, cristocéntrica. Y ahorita yo, que más que preguntas, yo quisiera comentarios, aportes, porque yo no sabría responder tantas preguntas que ustedes tengan. También ayuden a enriquecer, y aterrizar, como decían algunos, la ponencia anterior y la de un servidor. Gracias, gracias.